En el siguiente video vamos a continuar con las páginas 99 a 116, donde nos siguen hablando de las observaciones a tomar en cuenta después de la administración de un medicamento homeopático. Los síntomas físicos mejoran después de una agravación inicial de estos, pero no ha habido ninguna reacción en el plano mental o emocional o nivel de energía. En esta observación significa que no hay un cambio general y que el paciente es el mismo mental, emocional o en cuanto a energía. La reacción demuestra que el remedio fue correcto, puesto que ha habido una agravación inicial seguida de una mejoría, pero el efecto del remedio en la totalidad no está tan claro como a uno le hubiese gustado. Este tipo de reacción puede verse en los casos en los que el mecanismo de defensa es lo suficientemente bueno para mantener el trastorno en el área física. Como no hubo alteración en el área mental emocional y la energía era buena, no habrá cambios reportados en estas áreas por parte del paciente. Estos casos pertenecen a los niveles superiores con una buena energía vital. Si vamos más abajo, en la escala de los niveles de salud, entonces podemos ver este tipo de reacción cuando más de un remedio es necesario. La reacción es una indicación de que el primer remedio fue correcto, pero otro remedio subyacente está allí, el cual el homeópata tendrá que encontrar. Esta situación ocurre cuando tratamos una capa superior, como por ejemplo, lúmbago. Ammonium muriaticum se prescribe y el lumbago desaparece, pero ningún cambio se produce en un nivel profundo. El remedio era correcto, pero no tocó las capas más profundas. Con el fin de encontrar un remedio más profundo, el homeópata tiene que estudiar el caso más allá para descubrir la capa subyacente. Así que aunque el primer remedio fue correcto, el segundo remedio traerá cambios más profundos. La misma situación se puede ver cuando alguien tiene espasmos de los músculos de la espalda, seguidos por pena, que mejoran después de Ignatia Amara, pero sin tocar el caso más allá. Otro ejemplo podría ser el tratamiento de una enfermedad aguda como la influenza. Estos casos no siempre es fácil hacerles frente. Cuando una persona se siente rejuvenecida tras el primer remedio, entonces el caso puede considerarse una tarea fácil, porque significa que el primer remedio también fue indicado en un nivel más profundo. Tomemos como ejemplo un caso de gastritis con dolor ardiente. Robina pseudacacia mejora la presente dolencia, pero no da una mejoría general, y después de un tiempo vuelve el ardor, que no responde más al primer remedio. En este punto, Nux vomica alivia las molestias del estómago, pero también solo temporalmente. Luego, otro remedio se da, Antimonium crudum, el cual cura la gastritis, pero no actúa en un nivel más profundo. Entonces, el homeópata profundiza más en el caso y considera que Arsenicum album se ajusta a la capa subyacente, tras lo cual el organismo es rejuvenecido. En todos los remedios descritos anteriormente hay algún tipo de efecto, pero los dos primeros serán solo paliativos. Sin embargo, Antimonium crudum cura la gastritis, pero solo una capa se ha ido. El remedio es correcto, pero ahora el homeópata tiene que encontrar el siguiente. Antimonium crudum cura la gastritis, y por debajo hay algo más. En este ejemplo, Arsenicum album. Así que en esta observación, es mejor esperar hasta que alguno de los síntomas físicos locales o generales aparezcan, si es posible junto con los síntomas mentales y emocionales, para construir el siguiente remedio. Mientras el próximo remedio no sea claro, tenemos que esperar para no perturbar el proceso curativo que se está produciendo después de que el remedio primero era correcto. Uno nunca debe apresurarse en este tipo de situación. Perturbar el caso al dar un remedio demasiado pronto y tener que ajustarlo toma más tiempo que esperar hasta que los síntomas sean claros. Una vez más, tenemos que insistir en que el homeópata debe estar bien entrenado, de lo contrario, jamás verá un claro patrón de un remedio. Otra razón para esperar es porque en algunos casos esto es el comienzo de un cambio más profundo, que solo se verá después de 3 o 4 meses, cuando una mejoría general también podrá llevarse a cabo.
Esta última situación se produce normalmente cuando el mecanismo de defensa se encuentra ya debilitado, en los niveles del 6 al 9, por lo que la reacción del remedio se lleva a cabo más lento de lo normal. Observación 6. No hay agravación inicial. El paciente dice que está mejor, pero no realmente bien. En esta observación, vemos que los síntomas crónicos por los que el paciente solicita tratamiento están mejor en cierta medida, pero en lo mental emocional y las áreas de energía no ha habido mejoría. Esto ocurre muchas veces en nuestras prácticas. El paciente refiere estar un poco mejor, pero solo en lo que se refiere a las molestias locales y sin agravación inicial. La interpretación de la reacción es diferente dependiendo del grupo en el que el paciente se encuentra. Cuando el paciente pertenece a los niveles más altos, 1 a 5, y la patología es superficial, entonces esta reacción significa que el remedio fue cercano, pero no exacto. Si los síntomas por el momento no son claros, el homeópata debe de esperar hasta que haya un patrón claro que indique el remedio correcto. De lo contrario, si trata de corregir las cosas deprisa, provocará aún más confusión en el caso. En cualquier caso, no debemos de dar un remedio que se base en los síntomas que cambiaron después de que el remedio incorrecto fue prescrito. Estos síntomas no son confiables, ya que son el resultado de un patrón de energía perturbada por una cercana pero incorrecta prescripción. Si un remedio es prescrito, entonces debe basarse en la sintomatología original. La posibilidad de dar un remedio que fue cercano pero no exacto, al cual no obstante da una reacción, se incrementa a medida que descendemos la escala de los niveles de salud. Cuando el mecanismo de defensa se debilita, el organismo pierde cada vez más su capacidad para dar un patrón ordenado de síntomas y el homeópata se encontrará teniendo que diferenciar varios remedios que puedan ajustarse al caso. En los niveles del 9 al 12, el remedio podría ser correcto con esta reacción, pero el organismo no tiene suficiente energía para recuperarse. Es lo mejor que puede hacer en este momento. Lo mejor que uno puede hacer aquí es esperar y repetir el remedio cuando hay una recaída o hacer un alto hasta que la acción del remedio se ha agotado en varias potencias. Entonces, el nuevo remedio siguiente debe buscarse. En tales casos necesitará más de un remedio y estos tienen que darse en la secuencia correcta. En algunos casos profundos, los niveles del 9 al 12, donde cuidadosamente se prescriben varios remedios que siempre dan una mejoría sin agravación y que no mejoran la condición general del paciente, el organismo puede llegar a estar lo suficientemente fuerte y en algún momento después del último remedio correcto darnos una agravación severa. Tal reacción demuestra que existe la posibilidad de una cura. Si el homeópata ha prescrito cuidadosamente un remedio después de otro en la secuencia correcta, finalmente habrá, al cabo de 3 o más años, una fuerte reacción con severa agravación y cambios profundos. Tales agravaciones son difíciles de tratar, pero si el paciente está decidido y el homeópata está bien preparado y sabe lo que está haciendo, va a conducir al paciente a mucho mejor estado de salud. Puede ser necesario tratar al paciente, incluso en medio de la agravación, porque el organismo no tiene la fuerza para superar la reacción por sí mismo. Ver observación 17 en la página 124, observación 18 en página 125 y observación 19 en página 128. Otra situación en la que podemos ver esta reacción es cuando prescribimos un remedio basado únicamente en síntomas locales o en key notes y por lo tanto solo es vista una acción parcial del remedio. Observación 7. La dolencia principal ha mejorado sin agravación, pero ahora hay un nuevo problema. En esta observación no hay ningún cambio en la condición mental emocional o el nivel de energía y no hay agravación inicial. Ambos son signos desfavorables. Si esto sucede, en un caso que pertenece al nivel 3 hasta el nivel 7, entonces el remedio que se dio fue disruptivo o supresivo, por lo tanto incorrecto. El remedio fue cercano, había cierta similitud con el patrón de energía del caso, pero no de una manera positiva. Esto causó la desaparición de algunos síntomas y creó otros síntomas. En los niveles superiores, la supresión no se produce con la misma facilidad, ya que el organismo es bastante fuerte. Así pues, aquí vamos a ver un cambio de síntomas, pero no a un nivel más profundo. Por ejemplo, los dolores en las articulaciones de los dedos desaparecen.
pero más tarde aparecen en la muñeca. Estos organismos se reequilibrarán a sí mismos después de un tiempo, tras lo cual el homeópata puede tratar de encontrar un mejor remedio. En los casos que pertenecen a los niveles bajos de salud, observamos que la supresión puede tener lugar más fácilmente, ya que el mecanismo de defensa es débil y se compromete con mayor facilidad. Entonces veremos que los síntomas cambian a un área más profunda. Por ejemplo, el dolor en las articulaciones de los dedos desaparece y aparece cistitis o ansiedad. La mejor estrategia en estos casos es esperar y ver si la nueva dolencia no es demasiado molesta para el paciente. De lo contrario, volver a examinar el caso y dar otro remedio basado en la sintomatología original. No utilizar los nuevos síntomas para hacer una prescripción, ya que esto alterará el caso aún más. Si es necesario, el remedio necesitará ser antidotado, pero no con un antídoto homeopático. Cada remedio homeopático que no es el similium correcto y que puede actuar como antídoto es lo suficientemente cercano para el patrón de energía del organismo y posiblemente causará una perturbación aún mayor, cambiando este patrón de energía. Sin embargo, sí es posible encontrar el verdadero similium y no hay duda sobre este, entonces puede ser prescrito inmediatamente. Limpiará la acción disruptiva del remedio equivocado y restaurará el equilibrio en el organismo. Si vemos esta reacción en un caso que pertenece a los niveles bajos de los grupos C o grupo D, entonces es la confirmación de que el caso es incurable y el remedio es el correcto. Como ya se mencionó, un organismo en el grupo D no tiene la fuerza para dar una reacción general y por lo tanto las áreas más profundas no se verán afectadas. Aparte de esto, el objetivo del tratamiento en estos casos es solo paliativo, lo cual implica mejoría sin agravación inicial. Observación 8. La dolencia original está un tanto mejor, pero síntomas nuevos prevalecen en el caso, completando el patrón del remedio. Esta observación es similar a la observación 7, pero la diferencia aquí es que los nuevos síntomas contribuirán al progreso en el tratamiento del caso. El primer remedio que se dio aquí fue también en parte similar, pero el efecto es lo opuesto de lo que vimos en la observación 7. Un remedio que es cercano pero no exacto puede tener un efecto negativo o positivo en el organismo. En la observación 7 el efecto fue disruptivo. En la observación 8 vemos que el remedio ayuda a recuperar el mecanismo de defensa hasta el punto que el organismo es capaz de expresar síntomas que ahora servirán de guía al homeópata para el remedio correcto. Muchas veces un remedio es dado y no cura en absoluto. De hecho, el paciente dice que está peor. Sin embargo, esta indicación parcial del remedio aflora algunos síntomas nuevos que hacen que el caso sea más claro y entonces es más fácil encontrar el mejor remedio apropiado. Esto puede ocurrir en algunos casos pertenecientes a los niveles del 6 al 9. Los niveles superiores suelen tener patrones claros del remedio. Si tenemos cuidado, veremos que los nuevos síntomas que surgen realmente complementarán el patrón y el remedio que era realmente necesario se podrá de manifiesto. La acción parcial del primer remedio, por lo tanto, nos ha ayudado a encontrar un remedio adecuado. Tomemos el ejemplo de un paciente que tiene leve dolor de cabeza y gastritis. Tiene dolores ardientes y deseos de agua fría que luego vomita, así como los alimentos que también vomita inmediatamente después de comer. Reconocemos que los síntomas son similares a los de fósforo, pero durante la entrevista no encontramos ninguna confirmación del remedio en otra área, ni vemos síntomas que apuntan a otro remedio. Asumimos que se trata de un caso unilateral y damos fósforo sobre la base de 1 o 2 Keynote solamente. Después de administrar el remedio, el problema gástrico mejora, pero los dolores de cabeza son peores, mientras que sus modalidades han cambiado. La constipación, que no era problema anteriormente, se presenta ahora y el paciente es más sensible al frío que antes. También menciona la ansiedad por la salud con inquietud y ansiedad que surge del estómago, mientras que la sed es menor, a menudo quiere beber sorbos de agua. Ahora debería de ser claro que el paciente tiene la sintomatología de Arsenicum album. El homeópata, que no tiene un buen conocimiento de la teoría, y la materia médica pueden pensar que después de fósforo ha habido una supresión, porque el paciente presenta síntomas emocionales que antes no tenía. Sin embargo, después de dar Arsenicum album, veremos una mejoría general y local, mostrando que el remedio tiene una acción más profunda que la de fósforo. Fósforo
Trajo a la superficie los síntomas que indican claramente arsénico album, y este remedio da ahora excelentes resultados. Si uno tuviera la capacidad de reconocer arsénico album desde el principio, tal vez fósforo no habría sido necesario para nada. De hecho, el hecho de que no haya grabación inicial ni mejoría en general podría señalar que tenemos pacientes con un sistema inmune comprometido gravemente, perteneciendo a los niveles del 9 hacia abajo. En los casos pertenecientes a los niveles más bajos de la escala, nos encontramos con este tipo de reacción del remedio en la situación descrita por Samuel Hahnemann en los parágrafos de enfermedades unilaterales. Estos son casos en los cuales los síntomas solo muestran una parte o un lado de toda la enfermedad, lo que hace difícil o imposible ver el verdadero patrón del remedio. Las sugerencias de Hahnemann en estos casos es dar un remedio basado en los síntomas más característicos de la parte de la enfermedad que es visible en este momento y utilizar la reacción del organismo a este remedio parcial para encontrar el siguiente remedio. Una enfermedad unilateral implica un mecanismo de defensa comprometido que ha perdido la capacidad para manifestar síntomas de una manera ordenada. El primer remedio correcto que se da libera suficiente energía para permitir al organismo aclarar la sintomatología que conduce al siguiente remedio. Esto no significa necesariamente que solo 2 remedios son necesarios en este caso. Como Hahnemann ya ha señalado, puede ser necesario dar varios remedios de forma sucesiva y cada uno de ellos debe basarse en los síntomas viejos restantes y nuevos que aparecen. Sus indicaciones se corresponden con mis observaciones en relación con los pacientes en estos niveles más bajos de salud, es decir, aquellos que necesitan una serie de remedios que figuran en una secuencia específica para recuperar su salud. El estudiante debe entender la importancia de esta declaración en una secuencia específica de remedios, ya que es la única manera que puede derivar en la salud total. Dar remedios al paciente sin valorar el efecto de cada uno es una forma irresponsable de tratar a las personas, dándoles la impresión de que están siendo tratados homeopáticamente. Estos casos no deben tomarse para tratamientos por un homeópata sin experiencia, ya que si el paciente recibe los remedios equivocados, esto traerá más confusión en el organismo. Si el paciente no pertenece a los niveles inferiores de salud, pero el remedio aún no está claro, entonces esto puede deberse a diversas razones. Por ejemplo, la supresión por haber tomado drogas alopáticas recientemente, o el carácter del paciente también es muy reservado o le da vergüenza dar sus síntomas completamente. Observación 9. Corta grabación, seguida de mejoría general y local y recaída parcial después de un mes. Como podemos ver aquí, hay una corta grabación inicial seguida de una mejoría en las áreas mental-emocional, así como en el nivel de energía. En este caso, sabemos que es un organismo muy fuerte que pertenece a los niveles del 2 al 5. Esta situación se ve reiteradamente en la práctica diaria. La reacción inicial es muy buena. El paciente se siente muy bien unos días después de la grabación, como si hubiera ocurrido un milagro, y él entra en un estado de euforia. He encontrado la solución. Me siento realmente libre. Me siento maravilloso. Me siento ahora conectado. Son algunas de las expresiones utilizadas por los pacientes que tienen esta reacción. Sin embargo, pueden venir después de 1 o 2 meses quejándose de las cosas de menor importancia. Naturalmente, la menor cosa que sienten les molesta después de que previamente se habían sentido tan bien. En este caso, tenemos que darnos cuenta que un paciente que era esclavo de su sufrimiento es como un prisionero que después del remedio ha sido liberado de la cárcel y los primeros días se siente libre y eufórico, pero después de haber vivido algún tiempo en la sociedad, se molesta una vez más por los problemas cotidianos. El profesional debe tener mucho cuidado y esperar una recaída completa a pesar de que el paciente pueda quejarse de algunas molestias. En tales casos, debe dar un placebo para prevenir la ansiedad del paciente si se entera que él tiene que esperar sin ningún tipo de medicación. Estos pacientes se estaban sintiendo muy mal para comenzar y se sentían tan bien después del remedio que ahora no pueden tolerar ni siquiera los problemas de menor importancia que en su conciencia se exageran con el temor de una recaída. Lo mejor que se puede hacer aquí es esperar,
y si eso no es posible, dar un placebo. Si se comienza con otro remedio en esta situación, se echa a perder el caso. Es importante recordar que los remedios homeopáticos son poderosos agentes que no deben utilizarse a la ligera para molestias menores. La idea general es que usted quiere ver bien al paciente en el largo plazo y no necesariamente dentro de un mes o algo así. Una pregunta muy frecuente en relación a esto es cómo podemos reconocer una recaída real. Hay algunas pautas que se pueden seguir, pero cuando estamos bajo presión por el paciente y al mismo tiempo no sabemos las reglas de esta ciencia, entonces es que tendemos a cometer errores. Una de las reglas es que si los key notes con los que se prescribió el remedio se han ido o se minimizan, hay que evitar repetir el remedio. Si estos key no regresan, entonces podemos estar seguros de que tendremos que repetir el remedio. Pero si el caso recae y los key no nos regresan, entonces tenemos que estudiar el caso detenidamente porque muy probablemente necesita otro remedio. En estas situaciones hay que prestar especial atención a los remedios complementarios. Observación 10. Recaída real, un mes después de una buena reacción. Si vemos una buena reacción, es decir, una agravación inicial general y local y a continuación una mejoría general y local, entonces se trata de un organismo fuerte que pertenece a los niveles más altos, alrededor de los niveles 2 a 5 en este ejemplo. No es normal que después de una buena reacción de un organismo en estos niveles recaiga sin una razón seria. Sin embargo, si esto sucede, entonces debe haber sido probablemente un antídoto como drogas químicas, drogas recreacionales, café, severo estrés mental o emocional, etc. Ver antídotos al tratamiento homeopático, página 58. Por lo tanto, en estos casos, lo mejor que puede hacer es detener primero el antídoto si el paciente sigue utilizándolo y ver si el organismo se equilibra por sí mismo sin ninguna ayuda adicional de un remedio. Si el efecto del remedio es realmente antidotado, entonces la recaída continuará. Después de lo cual, debemos repetir el remedio en la misma potencia, siempre y cuando, por supuesto, el organismo recaiga con el mismo patrón del remedio y los mismos keynote. Esto usualmente será el caso de un organismo con un buen nivel de energía. En aquellos en los que el mecanismo de defensa está ya comprometido, un fuerte antídoto puede cambiar el patrón de energía del organismo, resultando en una sintomatología diferente a la original. En tales casos, tendrá que cambiar el remedio de acuerdo al patrón. Por ejemplo, a veces vemos después de una pena severa que el patrón de Ignatia Amara o Natrum muriaticum se adelanta, en lugar de una recaída en el remedio anterior. Si esto ocurre, entonces el practicante debe primero dar ese nuevo remedio, Ignatia Amara o Natrum muriaticum en este ejemplo, y después, cuando el nuevo remedio no actúe más y los síntomas originales del caso vuelvan a aparecer, repetir el remedio original. Un organismo más fuerte, bajo estrés, puede ser capaz de mantener el patrón original y solo se producen síntomas que, sin embargo, pertenecen al mismo remedio. Un caso de calcárea carbónica, por ejemplo, cuando entra en un estado de pena, puede no producir síntomas de Ignatia Amara o Natrum muriaticum, pero pueden desarrollarse típicos dolores de cabeza de calcárea carbónica. Entonces, el caso necesita repetir calcárea carbónica para atender los síntomas de pena. En algunas ocasiones, cuando se produce una recaída antes de lo esperado, la potencia puede ser responsable, ya que podría haber sido demasiado baja, resultando en una acción más corta de la vital. Por ejemplo, el organismo necesita unas 50.000 y dimos una 200. Como el remedio es correcto, una reacción positiva seguirá, pero no será duradera. El mismo tipo de reacción también puede ser vista cuando el remedio no fue potenciado correctamente. En estas situaciones, el remedio puede ser repetido en una potencia más alta. Observación 11. Mejoría temporal, sin agravación inicial y total recaída después de un mes. En esta situación, a fin de conocer lo que está pasando, tenemos que hacer una distinción entre los niveles de salud que estamos tratando. El hecho de que no ha habido ninguna agravación inicial no es un buen signo. En la observación vimos que puede haber reacciones curativas a un remedio sin agravación inicial en los niveles 1 y 2, pero entonces podríamos esperar ver una mejoría duradera. Esto no es así en esta observación.
La duración de la mejoría claramente muestra que algo está mal. Si estamos tratando con un organismo que pertenece a los niveles de salud en donde hay una posibilidad de cura, el remedio era incorrecto. Sin embargo, podría haber estado lo suficientemente cerca para dar una reacción parcial, pero sin hacer progresar el caso. Por ejemplo, casi todo el mundo reacciona a Natrium muriaticum de alguna manera. Como todos hemos pasado por dificultades emocionales en algún momento de nuestra vida, pero si realmente no encaja en el caso, entonces no va a dar una reacción profunda y curar la patología. El paciente se siente mejor por un tiempo, pero volverá porque en un principio se sintió un tanto mejor. Pero esto ha pasado, y el homeópata tendrá que admitir que no ha habido una verdadera cura en un sentido homeopático. Lo mejor que puede hacer en estos casos es tomar el caso de nuevo durante la consulta y estudiar los síntomas a profundidad con el fin de encontrar un mejor remedio. Por ejemplo, en un caso de ansiedad prescribimos fósforo, arsenicum album y nitricum acidum, dando cada remedio mejoría temporal. Por último, se prescriben Agaricus muscarius, que cura el caso. Los 3 primeros remedios estaban cerca, pero no podían curar, mientras que el último fue correcto y hubiera curado el caso desde el principio. Ahora, en una situación totalmente distinta, está a la mano cuando estamos tratando a un paciente que pertenece al grupo D. Dado que estos casos son incurables, no se dan las reacciones que vemos en los casos en los niveles más altos. Como homeópata, tendemos a buscar estas reacciones más vitales a partir de una agravación inicial, pero tenemos que ser conscientes de que si el mecanismo de defensa es muy débil, es incapaz de hacer tal esfuerzo. Solo será capaz de dar una mejoría temporal y cuando la energía se agota, se mostrará una recaída. Una manera de reconocer estos casos en niveles más bajos se debe al hecho del cambio de sintomatología muy frecuente. El homeópata tiene que cambiar el remedio muy frecuentemente y cada remedio le dará la misma reacción, la mejoría inicial y una recaída rápida. A continuación, tendrá que darse cuenta de que está ante un caso incurable y solo puede paliar la condición. Por lo general, se trata de casos en los que ya se sospecha esta situación, como por ejemplo en los casos de cáncer con metástasis, la parálisis vulvar, esclerosis lateral amiotrófica, etc. A veces, sin embargo, ninguna patología física profunda se ha desarrollado en el momento en que prescribimos un remedio. Pero si la reacción es como esta, una u otra vez, entonces posiblemente estamos tratando con un organismo que ya cuenta con un mecanismo de defensa comprometido y que está luchando internamente contra el desarrollo de una grave enfermedad crónica. En estos casos, el organismo no pasará el umbral para dejar el grupo D. El paciente se siente débil y agotado con síntomas generales, tales como falta de concentración, embotamiento, indiferencia a todo, debilidad física y otros síntomas vagos e indescriptibles. En tales casos, el homeópata puede intentar durante años revitalizar el sistema sin éxito. Estos casos mejoran por un tiempo y después recaen una vez más a su estado original, continuando a lo largo de los años en el mismo nivel de salud. Tales casos son mucho más difíciles de tratar, aunque no tienen una patología verificable. Una aclaración final a esta observación es que este patrón se ve con frecuencia cuando se trata de un efecto placebo. En estas situaciones puede haber una mejoría sentida en todas las áreas, pero no durará y no habrá ninguna acción en profundidad. El efecto simplemente se desvanecerá sin ningún tipo de desarrollo. Al igual que en todas las terapias, también veremos muchos efectos placebos en nuestras prácticas y hay algunas guías claras para distinguirlos de una verdadera acción homeopática del remedio correcto. Algunas pautas son la agravación inicial, el cambio de los síntomas a un área más periférica, el regreso de los síntomas antiguos y todos estos son acompañados por una mejoría en general y la desaparición de los keinot por los que se prescribe el remedio. Observación 12. Mejoría en ciertas áreas sin agravación, pero después de algunas semanas el paciente está peor que antes, con o sin un cambio de los síntomas. Este tipo de reacción no es una buena señal
y estos casos probablemente causarán muchos problemas para el practicante. Durante algunas semanas hay una mejoría inmediata, pero poco después el paciente empeora. El hecho de que no haya agravación inicial y que los síntomas son peores que antes del remedio demuestran que estamos ante un problema difícil, porque esta reacción significa que el organismo que estamos tratando es de un nivel bajo de salud. Aquí estamos, ya sea ante un caso con patología profunda que es incurable o se dio un remedio cercano y tuvo una acción supresiva por algún tiempo. Tomando la primera posibilidad, sabemos que estamos tratando un paciente del grupo D. El caso es incurable y solo podemos dar tratamiento paliativo. Lo que sucede después de un mes no es una agravación homeopática de los síntomas que existían antes del remedio, sino un deterioro de la totalidad del organismo. El remedio no puede detener el desarrollo patológico y el proceso continuó, dejando al organismo hacia donde iba de cualquier forma. El homeópata tiene que averiguar si el remedio original todavía es apropiado o no. Estos casos tienden a cambiar con frecuencia los síntomas. A veces, los nuevos síntomas que se reportan como agravación muestran el siguiente remedio y entonces se puede prescribir. Tomando la segunda posibilidad anterior, sabemos que el paciente pertenece al nivel del grupo B o C, pero el organismo se encuentra ya debilitado hasta el punto de que es fácilmente suprimido. El remedio fue cercano pero no exacto. Esta situación es cercana a la observación 7, donde ya hemos visto que un remedio cercano podría tener una peor influencia si el organismo no tiene la fuerza suficiente. Un organismo más fuerte no suprimirá con tanta facilidad. La energía del organismo que fue bloqueada por el remedio será liberada de nuevo con toda la fuerza que quedó, con un aumento de los síntomas originales. Lo mejor que se puede hacer aquí es estudiar de nuevo el caso y encontrar un mejor remedio más adecuado. También es prudente tener cuidado con la potencia del siguiente remedio, ya que parece que el organismo fácilmente pierde el equilibrio. Es mejor comenzar con una potencia más baja si vemos que un organismo se debilita y por tanto es sensible a los estímulos de los remedios homeopáticos.